Sara Martínez siempre había sido diferente de las demás chicas de su pequeño pueblo texano. Mientras sus compañeras de clase pasaban las tardes en el centro comercial o hablando de chicos, ella estaba en el patio trasero practicando movimientos de artes marciales que aprendía de vídeos de YouTube. Su padre, un exsargento del ejército, le había enseñado defensa personal básica cuando tenía apenas 8 años. Nunca esperó que su pequeña se lo tomara tan en serio. A los 18 años, Sara medía apenas 1,60 metros y pesaba solo 52 kilogramos. Su pequeña figura y su carácter afable hacían que la mayoría de la gente la subestimara. Cuando anunció su decisión de unirse a la Infantería de Marina después de graduarse de la preparatoria, su madre lloró durante 3 días seguidos. Sus amigas pensaron que estaba loca. Incluso su padre, que había servido en el ejército, temía que su hija estuviera cometiendo un error. La oficina de reclutamiento en el centro de Dallas era intimidante. Sara entró con su mejor vestido, su larga melena negra cuidadosamente trenzada por la espalda. El sargento de reclutamiento, un hombre alto con cicatrices en las manos, la miró de arriba abajo con un escepticismo apenas disimulado. Le preguntó por qué quería unirse a la Infantería de Marina en lugar del Ejército o la Marina, ramas que, según él, podrían ser más adecuadas para alguien como ella. La respuesta de Sara fue simple y directa. Quería servir a su país y formar parte de la fuerza de combate más elitista del mundo. Había investigado todas las ramas del ejército, y la reputación de excelencia y honor de la Infantería de Marina le atraía. El reclutador se encogió de hombros y le entregó la documentación, probablemente pensando que cambiaría de opinión antes de que comenzara el campamento de entrenamiento. Los meses previos a su salida del depósito de reclutas de la Infantería de Marina en Paris Island estuvieron llenos de preparación. Sara corría 8 kilómetros todas las mañanas antes de ir a la escuela, hacía cientos de flexiones y abdominales en su habitación y seguía practicando artes marciales. Estudió historia de la Infantería de Marina y memorizó las órdenes generales. Su dedicación impresionó a su padre, quien empezó a creer que tal vez su hija realmente podría afrontar los retos que se avecinaban. Su fiesta de graduación del instituto fue agridulce. Mientras sus compañeros celebraban haber sido aceptados en la universidad o haber conseguido su primer trabajo, Sara sabía que se encaminaba hacia algo completamente diferente. Algunos profesores le desearon lo mejor, mientras que otros expresaron en voz baja dudas sobre su decisión. El entrenador de fútbol, que siempre la había tratado como a una hermana pequeña, la tomó aparte y le dijo que podía volver cuando quisiera si las cosas no salían bien. La noche antes de partir al campamento de entrenamiento, su padre se sentó con ella en el porche trasero, donde le había enseñado a dar un puñetazo. Le contó historias sobre su propio servicio militar, las amistades que había forjado y las lecciones que había aprendido. Y lo más importante, le recordó que ser pequeño no significaba ser débil y que su mente era su mejor arma. Su madre le preparó una pequeña bolsa con objetos personales que podría conservar durante el entrenamiento, una foto de su familia, un sencillo collar con una cruz que había pertenecido a su abuela y una carta que su padre le había escrito, pero que le había dicho que no abriera hasta que se sintiera lista para dejarlo. Sara se prometió a sí misma que nunca necesitaría leer esa carta. El viaje en autobús al aeropuerto fue tranquilo. Sara vio cómo el paisaje familiar de su ciudad natal se desvanecía, reemplazado por carreteras y ciudades que nunca había visto. Pensó en todas las películas y libros que había consumido sobre entrenamiento militar, preguntándose qué tan cerca estaban de la realidad. En el fondo, sabía que ninguna preparación la prepararía para lo que se avecinaba. En el aeropuerto, Sara vio a otros jóvenes dirigiéndose a diversas bases militares por todo el país. Algunos parecían confiados y entusiasmados. Otros parecían nerviosos o asustados. Algunos padres lloraban mientras abrazaban a sus hijos para despedirse. La propia despedida de Sara había sido emotiva pero breve. Su familia sabía que las despedidas prolongadas solo empeorarían las cosas. El vuelo a Carolina del Sur le dio tiempo a Sara para reflexionar sobre su motivación.
No huía de nada ni intentaba demostrarle nada a nadie. Era algo que necesitaba hacer por sí misma. Siempre se había sentido diferente, como si estuviera destinada a algo más que la vida tranquila que le ofrecía su ciudad natal. El ejército representaba desafío, propósito y la oportunidad de formar parte de algo más grande que ella misma. Mientras el avión descendía hacia Charleston, Sara pudo ver el paisaje costero. En algún lugar allá abajo estaba la isla París, donde pasaría las siguientes 13 semanas transformándose de adolescente civil a infante de marina de los Estados Unidos. Pensó en todos los infantes de marina que la habían precedido, en las tradiciones de las que formaría parte y en el juramento que finalmente prestaría. Los demás pasajeros del avión que se dirigían al entrenamiento militar eran en su mayoría hombres jóvenes. Algunos la miraban con curiosidad, probablemente preguntándose si visitaba a su familia o si en realidad se dirigía a un campo de entrenamiento como ellos. Sara se mantuvo apartada, repasando una vez más sus conocimientos sobre las costumbres y cortesías del cuerpo de marines. Cuando el avión aterrizó, Sara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo que nunca antes había experimentado. Era el momento. No habría vuelta atrás una vez que bajara de ese avión. Todo lo que conocía y con lo que se sentía cómoda estaba a punto de cambiar por completo. Agarró su pequeña maleta de mano, respiró hondo y se preparó para comenzar la etapa más difícil de su joven vida. El aeropuerto de Charleston estaba lleno de viajeros civiles y militares. Sara siguió las señales hacia el transporte terrestre, sabiendo que cerca estaba el autobús que la llevaría a la isla París. Mientras caminaba por la terminal, vio a otros jóvenes que parecían dirigirse al mismo destino. Algunos parecían confiados, otros aterrorizados. Sara encontró la zona de reunión designada para los futuros marines. Un cabo de aspecto severo, con uniforme azul de gala, marcaba nombres en una lista y dirigía a los reclutas hacia un autobús que los esperaba. Cuando Sara se acercó y dio su nombre, el cabo pareció sorprendido por un instante antes de tacharla de su lista. Sin duda, estaba en el lugar correcto. El viaje en autobús a la isla París fue diferente a todo lo que Sara había experimentado. En cuanto subió al vehículo, un instructor comenzó a gritar instrucciones a los nuevos reclutas. A todos se les ordenó sentarse erguidos, mirar al frente y mantener la boca cerrada. El ambiente se volvió inmediatamente tenso e intimidante. Sara se sentó en medio del autobús, rodeada de jóvenes que parecían tan nerviosos como ella. Algunos intentaban parecer duros e indiferentes, mientras que otros no podían ocultar su miedo. El instructor continuó su ataque verbal, explicando con un lenguaje muy vívido lo que les depararían los próximos meses. Según él, la mayoría no superaría el entrenamiento. Al cruzar el puente hacia la isla París, Sara vislumbró por primera vez el lugar que sería su hogar durante las siguientes 13 semanas. La base parecía impresionante y a la vez imponente, con sus edificios en perfecto estado y sus terrenos impecables. Todo estaba organizado y preciso, desde las líneas pintadas en las carreteras hasta el césped perfectamente cortado. El autobús se detuvo en el edificio de recepción y el caos se desató de inmediato. Los instructores de instrucción invadieron el vehículo, gritando a los reclutas que bajaran del autobús y se alinearan. Sara se movió lo más rápido posible, intentando seguir las instrucciones rápidas que se gritaban desde múltiples direcciones. En cuestión de minutos, se encontró en formación con docenas de recién llegados. El proceso inicial fue un lío de papeleo, controles médicos y distribución de equipo. Sara fue asignada al pelotón 3086, tercer batallón de entrenamiento de reclutas. Mientras la conducían a la bahía de su escuadrón, se dio cuenta de que era una de las 4 únicas mujeres de su pelotón. Los demás parecían tan abrumados como ella, pero todos intentaban mantener la compostura. El muelle del escuadrón era una habitación larga y abierta llena de literas dispuestas en filas perfectas. A cada recluta se le asignaba un baúl y un armario de pared para sus pertenencias y equipo militar. La litera de Sara estaba en el centro del muelle,
rodeada de reclutas varones de entre 18 y 24 años. Algunos eran graduados universitarios, otros nunca habían terminado la secundaria. Su primera instructora de instrucción fue la sargento de artillería Williams, una mujer intimidante que había servido 3 veces en Afganistán. Dejó claro desde el principio que esperaba nada menos que la perfección de todos en el pelotón. Pero Sara presentía que las reclutas se enfrentarían a un escrutinio adicional. Los demás instructores de instrucción eran igual de exigentes y no daban señales de ser indulgentes con nadie. Los primeros días los dedicó a aprender costumbres militares básicas y a organizarse. Sara aprendió a hacer su cama según los estándares militares, a organizar su equipo en el baúl y a marchar en formación. Todo tenía que hacerse con precisión, y cualquier error tenía consecuencias. Flexiones, abdominales y trabajo extra eran castigos comunes incluso por infracciones menores. El entrenamiento físico comenzó de inmediato y fue más intenso que cualquier otra experiencia que Sara hubiera tenido. La rutina diaria incluía carreras largas, carreras de obstáculos e innumerables ejercicios de calistenia. Si bien Sara se había preparado físicamente, pronto se dio cuenta de que la preparación física en el campamento de entrenamiento era de un nivel completamente diferente. Su pequeña complexión, que siempre había sido una desventaja en los deportes, se convirtió en un desafío aún mayor aquí. Los demás reclutas de su pelotón provenían de todo el país y de orígenes muy diferentes. Estaba Jackson, un exjugador de fútbol americano universitario de Georgia que medía 1,93 metros. Miller era un chico tranquilo de Montana que se había criado en un rancho. Rodríguez era de Los Ángeles y se había unido a la infantería de Marina para escapar de la violencia de pandillas en su barrio. La mayoría de los reclutas varones eran educados con Sara y las demás mujeres, pero era evidente que muchos dudaban de si las mujeres debían participar en el entrenamiento de la infantería de Marina. Algunos hicieron comentarios sutiles sobre cómo probablemente se rebajarían los estándares para adaptarlos a las mujeres. A otros les preocupaba que tener mujeres en el pelotón restara legitimidad a su propio entrenamiento. Sara intentó ignorar el escepticismo y centrarse en su propio rendimiento. Se exigió más que nunca, decidida a demostrar que pertenecía allí tanto como cualquier otra persona. Su experiencia en artes marciales la ayudó con parte del entrenamiento de combate, pero tuvo dificultades con las tareas que requerían fuerza bruta. La carrera de obstáculos fue particularmente desafiante, en especial la escalada de cuerdas y el cruce de muros. Durante la primera semana, el pelotón de Sara aprendió historia y tradiciones básicas del Cuerpo de Marines. Memorizaron el himno del Cuerpo de Marines, aprendieron sobre batallas famosas y estudiaron los principios de liderazgo que guían a todos los marines. Sara encontró fascinante esta parte académica del entrenamiento y destacó en los exámenes escritos y orales. Los instructores eran implacables en sus críticas y exigencias. Nada era suficiente, y parecían criticar todo lo que hacían los reclutas. La cama de Sara nunca estaba bien tendida. Su casillero nunca estaba perfectamente organizado, y su marcha nunca era lo suficientemente precisa. Al principio, se tomó las críticas como algo personal y se sintió desanimada. Una noche, mientras limpiaban sus rifles después de un día en el campo de tiro, Jackson entabló conversación con Sara. Admitió que al principio había dudado de si las mujeres debían participar en el entrenamiento de la infantería de Marina, pero que estaba empezando a cambiar de opinión. La determinación y la actitud de Sara se estaban ganando el respeto de algunos de sus compañeros reclutas. Aunque su rendimiento físico no siempre estaba al mismo nivel que el de los hombres, las pruebas de aptitud física eran su mayor reto. Si bien destacaba en abdominales y podía correr los 5 kilómetros en un tiempo respetable, las dominadas le resultaban casi imposibles. La infantería de Marina exigía un número mínimo de dominadas para graduarse, y Sara apenas lograba hacer una en su mejor día. Esto se convirtió en una fuente de ansiedad constante y sesiones de entrenamiento adicionales. Los instructores de instrucción de Sara notaron sus dificultades con la fuerza en la parte superior del cuerpo y comenzaron a exigirle aún más.
El sargento de artillería Williams solía asignarle entrenamiento físico adicional después de las sesiones regulares. Al principio, Sara pensó que era un castigo, pero poco a poco se dio cuenta de que el instructor intentaba ayudarla a tener éxito en lugar de obligarla a fracasar. Las demás reclutas del pelotón se enfrentaban a sus propios desafíos. Una ya había sido dada de baja del entrenamiento debido a una fractura por estrés. Otra tenía dificultades con los requisitos académicos y pasaba horas estudiando cada noche con la ayuda de otras reclutas. La presión era intensa para todas, pero Sara sentía una carga extra al ser una de las personas más pequeñas de toda la compañía. A pesar de los desafíos, Sara comenzaba a adaptarse a la vida militar. Aprendió a funcionar con muy poco sueño, a comer rápido y eficientemente, y a mantenerse concentrada bajo presión. Su disciplina natural y su atención al detalle eran ventajas en un entorno donde todo importaba y los errores tenían consecuencias. Para la cuarta semana de entrenamiento, Sara se había adaptado a la exigente rutina del campo de entrenamiento de los marines. Pero aún luchaba por ganarse el respeto de algunas de sus compañeras. Si bien su determinación era innegable, sus limitaciones físicas se habían convertido en una fuente de frustración para todo el pelotón. Durante los ejercicios grupales, cuando una persona no cumplía con el estándar, todos pagaban las consecuencias. La situación llegó a un punto crítico durante una sesión de carrera de obstáculos particularmente difícil. Sara había superado la mayor parte del recorrido con éxito, pero se topó con un muro al escalar la cuerda. Por mucho que lo intentara, no podía llegar a la cima en el tiempo establecido. Su fracaso significaba que todo el pelotón tenía que repetir el curso, y varios reclutas estaban claramente enfadados por ello. Después del entrenamiento, mientras limpiaban su equipo, Sara escuchó una conversación entre Jackson y otros reclutas. Discutían si realmente pertenecía a su pelotón y algunos sugerían que debería ser transferida a otra unidad o que la retiraran del entrenamiento. Los comentarios no pretendían ser crueles, pero la herían profundamente. Esa noche, Sara yacía en su litera pensando en la carta que su padre le había dado antes de irse de casa. Le había dicho que no la abriera a menos que estuviera lista para rendirse. Por primera vez desde su llegada a la isla París, consideró seriamente rendirse. La exigencia física parecía insuperable, y estaba cansada de sentir que estaba frenando a sus compañeros marines. A la mañana siguiente llegó el entrenamiento de artes marciales, algo que Sara había estado esperando con ilusión desde que llegó al campo de entrenamiento. El programa de artes marciales del Cuerpo de Marines combinaba técnicas de diversas disciplinas de combate, y Sara esperaba que su experiencia finalmente le diera una ventaja. Los instructores le demostraron los movimientos básicos y luego formaron parejas de reclutas para practicar. Inicialmente, a Sara le asignaron a Miller, el discreto recluta de Montana. Era de tamaño promedio y parecía una buena pareja para practicar. Practicaron las técnicas básicas, y Sara demostró una mejor técnica y comprensión que la mayoría de sus compañeros. Sus años de autoaprendizaje en artes marciales finalmente estaban dando sus frutos. El sargento de artillería Williams notó la mejora en el rendimiento de Sara y la llamó. El instructor quería ver más de lo que Sara podía hacer, así que le demostró varias técnicas avanzadas que no formaban parte del programa básico. Sus movimientos eran fluidos y precisos, demostrando años de práctica dedicada y una habilidad natural. La demostración llamó la atención de otros instructores y reclutas. Sara ejecutó una serie de proyecciones y llaves articulares que impresionaron incluso a los marines experimentados que supervisaban el entrenamiento. Por primera vez desde su llegada al campamento de entrenamiento, se sintió segura y capaz frente a sus compañeros. Sin embargo, el momento de éxito de Sara duró poco. Jackson comentó que las artes marciales estaban bien, pero que el combate real requería un tamaño y una fuerza que las mujeres simplemente no poseían. Varios reclutas asintieron, y Sara sintió que su confianza se desvanecía una vez más. Había demostrado su habilidad, pero parecía que no era suficiente para hacerles cambiar de opinión sobre sus capacidades.
Las semanas siguientes incluyeron entrenamiento de combate más avanzado, y Sara continuó destacando en áreas que dependían de la técnica más que de la fuerza bruta. Era una excelente tiradora tanto con rifle como con pistola, con puntuaciones superiores a las de la mayoría de sus compañeros masculinos. Su atención al detalle la convirtió en una de las mejores del pelotón en mantenimiento de equipo y protocolos militares. A pesar de sus éxitos en algunas áreas, los requisitos de aptitud física seguían siendo un desafío constante. El rendimiento de Sara en dominadas mejoró lentamente, pero aún estaba lejos de alcanzar el estándar mínimo. Los instructores de instrucción continuaban dándole sesiones de entrenamiento adicionales, pero su progreso era frustrantemente lento. Las actitudes de los demás reclutas hacia Sara eran diversas. Algunos, como Miller, habían llegado a respetar su dedicación y sus habilidades. Otros se mostraban escépticos sobre su lugar en el cuerpo de marines. Algunos parecían resentirse activamente de su presencia, sintiendo que se estaban comprometiendo los estándares para acomodarla. Durante la sexta semana de entrenamiento, el pelotón se enfrentó a su primera prueba importante, un ejercicio de campo exhaustivo. Vivirían en el bosque durante varios días, practicando tácticas de combate y habilidades de supervivencia. Sara vio esto como una oportunidad para demostrar su valía en un entorno diferente, lejos de los aparatos de gimnasio y las carreras de obstáculos que resaltaban sus limitaciones físicas. El ejercicio de campo comenzó con una larga marcha con equipo de combate completo. Sara siempre había sido una corredora eficaz y podía mantener el ritmo mejor que algunos de los reclutas más corpulentos, quienes tenían dificultades con el peso y la distancia. Su pequeña complexión se convirtió en una ventaja en cuanto a resistencia y agilidad en el campo. El pelotón se dividió en escuadrones más pequeños para diversos ejercicios tácticos. Sara se encontró trabajando estrechamente con reclutas con los que no había interactuado mucho antes. En el campo, su atención al detalle y su capacidad para mantener la calma bajo presión se convirtieron en valiosos activos para su escuadrón. Una noche, mientras el pelotón establecía un perímetro defensivo, Sara notó algo que los demás habían pasado por alto. Vio señales que indicaban que estaban siendo observados por los instructores, quienes actuaban como fuerzas opuestas. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado a estar atenta a su entorno, habilidad que se adaptaba bien a las situaciones tácticas. Sara alertó discretamente a su líder de escuadrón sobre la posible amenaza, y pudieron ajustar sus posiciones en consecuencia. Cuando se produjo el ataque simulado, su escuadrón estaba mejor preparado que los demás y tuvo un rendimiento significativamente mejor en el ejercicio. Por primera vez, las contribuciones de Sara ayudaron directamente a sus compañeros marines a tener éxito. El ejercicio de campo continuó durante 3 días más, y Sara demostró constantemente su valía de maneras que no dependían de la fuerza física. Destacó en el camuflaje y la ocultación, era excelente leyendo mapas y navegando, y mostró habilidades naturales de liderazgo cuando se le presentó la oportunidad. Al final del ejercicio de campo, algunos de los reclutas que se habían mostrado más escépticos con respecto a Sara, comenzaron a verla de otra manera. Rodríguez, quien había sido uno de sus críticos más duros, admitió que poseía habilidades valiosas para el equipo. Se disculpó por algunos de sus comentarios anteriores y dijo que comenzaba a comprender que había marines de todos los tamaños. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Jackson y algunos otros sostenían que la verdadera prueba llegaría durante las últimas semanas de entrenamiento, cuando las exigencias físicas serían máximas. Argumentaban que las habilidades tácticas de Sara eran impresionantes, pero que no serían importantes en el combate real si no podía mantener el ritmo físicamente. La octava semana del campamento de entrenamiento trajo consigo un entrenamiento de combate más intensivo, y Sara se encontró ante nuevos desafíos y oportunidades. El programa de artes marciales del Cuerpo de Marines había progresado hacia técnicas más avanzadas, y ella superaba constantemente a sus compañeros en estas sesiones. Su habilidad natural y años de autoentrenamiento se hacían cada vez más evidentes tanto para los instructores como para los reclutas.
Durante una sesión de artes marciales particularmente intensa, el sargento de artillería Williams decidió usar a Sarah como compañera de demostración. El instructor quería mostrar la técnica adecuada para defenderse contra un oponente más grande y fuerte. Sarah, a pesar de estar nerviosa por ser el centro de atención, ejecutó los movimientos defensivos a la perfección, utilizando la palanca y la técnica para superar la desventaja de tamaño. La demostración impresionó a muchos de los reclutas que se habían mostrado escépticos sobre sus habilidades. Rodríguez, quien previamente había cuestionado si las mujeres pertenecían al entrenamiento de la infantería de marina, admitió a Miller que Sarah sabía claramente lo que hacía en lo que respecta al combate cuerpo a cuerpo. Su confianza en estas sesiones contrastaba marcadamente con sus dificultades en la carrera de obstáculos y la barra de dominadas. Sin embargo, no todos estaban convencidos de sus habilidades en las artes marciales. Jackson, quien se había convertido en un líder informal entre los reclutas masculinos, argumentaba que los ejercicios de entrenamiento controlados eran muy diferentes de las situaciones de combate reales. Sostenía que, ante un peligro real, la técnica importaba menos que la fuerza física y el tamaño. Sarah escuchó estas conversaciones y se sintió frustrada por la constante necesidad de demostrar su valía. Había sobresalido en puntería, ejercicios tácticos y artes marciales. Pero parecía existir una creencia persistente entre algunos reclutas de que estos logros realmente no importaban. La presión comenzaba a agotarla y se preguntaba si realmente pertenecía a la infantería de marina. La 9ª semana trajo noticias que pondrían a prueba la determinación de todos. El pelotón se enteró de que participarían en un ejercicio de entrenamiento especial que no formaba parte del programa estándar. Un grupo de instructores de la Infantería de Marina de la U los visitaría para realizar simulacros de combate avanzados con reclutas seleccionados. Los instructores visitantes eran veteranos de combate con múltiples despliegues en Irak y Afganistán. Tenían fama de ser extremadamente exigentes y de impartir un entrenamiento que exigía a los reclutas mucho más allá de los estándares habituales del campo de entrenamiento. Sarah se sentía emocionada y aterrorizada a la vez ante la perspectiva de entrenar con estos marines de élite. El entrenamiento avanzado comenzaba con evaluaciones de combate individuales. Cada recluta se enfrentaba a múltiples simulacros diseñados para poner a prueba su capacidad de decisión, sus habilidades físicas y sus destrezas técnicas bajo presión. Sarah observaba cómo sus compañeros realizaban las evaluaciones. Algunos lo hacían bien y otros se resistían a la intensidad. Cuando llegó su turno, Sarah se enfrentó a su primer simulacro, desarmar a un oponente armado en un espacio reducido. El instructor que interpretaba al enemigo era un sargento de Estado Mayor que medía casi 1,80 metros y pesaba al menos 36 kilogramos más que ella. El escenario estaba diseñado para simular una situación en la que el arma de un marine había sido inutilizada y se enfrentaban a un combatiente enemigo a corta distancia. Sarah abordó la situación metódicamente, utilizando las técnicas que había aprendido y adaptado durante años de práctica. Cuando el instructor realizó su movimiento, ella no intentó dominarlo. En cambio, aprovechó su impulso en su contra, redirigiendo su ataque y creando una abertura para desarmarlo. La técnica funcionó a la perfección, y el instructor se encontró en el suelo con Sarah controlando su arma. Los reclutas que observaban estaban atónitos por lo que acababan de presenciar. Sarah había hecho que el derribo pareciera sencillo, utilizando una técnica y un ritmo precisos en lugar de fuerza bruta. Incluso Jackson, quien había sido su crítico más acérrimo, no pudo ocultar su sorpresa por su actuación. El segundo escenario fue aún más desafiante. Sarah se enfrentó a múltiples oponentes en un espacio reducido, simulando una situación en la que un marine podría estar atrapado y superado en número. Los instructores le advirtieron que este escenario había provocado que varios reclutas suspendieran por completo la evaluación. Sarah analizó la situación rápidamente, identificando las mayores amenazas y las rutas de escape disponibles. Al comenzar el escenario, se movió con determinación y precisión, aprovechando el espacio reducido.
No podía dominar a varios oponentes, pero sí usar su superioridad numérica en su contra, obligándolos a interponerse mientras ella atacaba en los puntos vulnerables. El escenario duró solo 90 segundos, pero Sara logró neutralizar a dos oponentes y crear una oportunidad para escapar del espacio reducido. Su actuación fue tan impresionante que los instructores visitantes le pidieron que la repitiera para analizar su técnica con más detenimiento. El tercer y último escenario puso a prueba la capacidad de Sara para pensar bajo presión extrema. Se le colocó en una situación simulada de captura donde tuvo que escapar de las ataduras mientras era interrogada. Este escenario combinaba técnica física con fortaleza mental, lo que le exigía mantener la calma y la concentración mientras enfrentaba la presión psicológica. Sara recurrió a su entrenamiento mental y disciplina para mantenerse concentrada durante el escenario. Trabajó sistemáticamente para escapar de sus ataduras mientras desviaba las tácticas psicológicas que se usaban en su contra. Sus manos pequeñas, que habían sido una desventaja en tantas otras áreas del entrenamiento, le facilitaron liberarse de las ataduras. Al finalizar la evaluación, los instructores visitantes reunieron al pelotón para comentar lo observado. El instructor principal, un sargento de artillería con múltiples despliegues de combate, destacó el desempeño de Sara como excepcional. Explicó que, si bien muchos marines dependían principalmente de la fuerza y la agresividad, los guerreros más efectivos eran aquellos que podían pensar con claridad bajo presión y usar la técnica para superar las desventajas. Los comentarios del instructor tuvieron un profundo impacto en los reclutas que se habían mostrado escépticos sobre las habilidades de Sara. Escuchar elogios de una veterana de combate con experiencia real en el campo de batalla tuvo más peso que cualquier comentario de los instructores. Por primera vez, Sara sintió que se estaba ganando el respeto genuino de sus compañeros. Jackson se acercó a Sara después de la evaluación y admitió que se había equivocado sobre sus capacidades. Explicó que su escepticismo provenía de una genuina preocupación por la efectividad de la unidad, pero ahora podía ver que ella aportaba valiosas habilidades al equipo. Su reconocimiento público de sus habilidades influyó en otros reclutas que habían seguido su ejemplo. Los instructores visitantes pasaron 2 días más con el pelotón, realizando ejercicios tácticos avanzados basados en las evaluaciones individuales. Sara continuó destacando, especialmente en escenarios que requerían rapidez mental y ejecución precisa. Su confianza crecía con cada ejercicio exitoso y comenzó a sentir que realmente pertenecía a estos futuros marines. Durante el ejercicio final con los instructores visitantes, Sara fue seleccionada para liderar un pequeño equipo en un escenario táctico complejo. Esta era la primera vez en el campo de entrenamiento que se le otorgaba un rol de liderazgo, y estaba decidida a demostrar que estaba lista para la responsabilidad. El escenario requería que su equipo se infiltrara en una posición defendida y completara un objetivo evitando ser detectada. Las últimas semanas del campo de entrenamiento llegaron más rápido de lo que Sara esperaba, y con ellas llegó la fase más desafiante del entrenamiento, el crisol. Se acercaba un ejercicio de campo de 54 horas que pondría a prueba todo lo aprendido por los reclutas. Sara sabía que esta sería su prueba definitiva, la última oportunidad para demostrar que pertenecía a los marines. Sin embargo, antes del crisol, había un obstáculo importante que superar. El pelotón tenía programada su evaluación final de combate, una evaluación exhaustiva que incluiría ejercicios individuales y de equipo. Los instructores visitantes habían recomendado que el pelotón de Sara participara en una versión avanzada de esta evaluación, normalmente reservada para graduados con honores y personal con un rendimiento excepcional. El ambiente en la zona de escuadrones era tenso mientras los reclutas se preparaban para la evaluación. Todos sabían que su desempeño afectaría su clasificación final y podría influir en sus asignaciones de especialidad ocupacional militar después del campamento de entrenamiento. Sara sintió la familiar mezcla de emoción y nerviosismo que se había convertido en su constante durante los desafiantes ejercicios de entrenamiento. La evaluación comenzó con escenarios por equipos diseñados para poner a prueba la cohesión de la unidad y la eficacia táctica.
Sara se encontró asignada a un equipo con Jackson Miller Rodríguez y otros 2 reclutas. A pesar de sus conflictos previos, el equipo había desarrollado una buena química durante los ejercicios de entrenamiento recientes, y Sara confiaba en su capacidad para trabajar juntos eficazmente. Su primer desafío fue un complejo escenario de guerra urbana que requería que el equipo despejara una serie de edificios mientras protegía a los civiles y lograba objetivos específicos. Sara fue designada como la persona clave del equipo para el combate cuerpo a cuerpo, un rol que le habría parecido imposible tan solo unas semanas antes. El escenario comenzaba con el equipo acercándose a un complejo donde fuerzas hostiles mantenían a civiles como rehenes. Sara lideró la entrada al primer edificio, usando su pequeño tamaño para moverse rápidamente por puertas y esquinas. Su experiencia en artes marciales le permitió despejar las habitaciones eficientemente, minimizando el riesgo tanto para su equipo como para los civiles. A medida que el equipo avanzaba por el complejo, se encontraron con la resistencia de los instructores que simulaban ser combatientes enemigos. La actuación de Sara fue impecable, utilizando técnicas precisas para neutralizar las amenazas sin poner en peligro a sus compañeros ni a los civiles que intentaban proteger. El segundo edificio presentó un desafío más complejo. El equipo tuvo que dividirse para cubrir varios puntos de entrada simultáneamente, lo que requirió que Sara operara de forma independiente mientras se comunicaba con sus compañeros. Se movió por su sección asignada del edificio con confianza, despejando cada habitación metódica y profesionalmente. Cuando Sara se enfrentó a su oponente más desafiante del ejercicio, se encontró cara a cara con el mismo sargento que la había evaluado semanas antes. Esta vez, el escenario era aún más realista, con múltiples variables y complicaciones inesperadas diseñadas para poner a prueba su capacidad de adaptación bajo presión. El sargento era un oponente intimidante, que usaba su tamaño y experiencia para crear una situación realmente desafiante. Sara no podía confiar en las condiciones controladas de ejercicios anteriores. Este escenario le exigió usar todo lo que había aprendido sobre combate, táctica y fortaleza mental. El enfrentamiento duró varios minutos intensos, en los que Sara demostró habilidades que impresionaron incluso a los instructores experimentados que la observaban. Aprovechó el entorno, convirtiendo el mobiliario y los elementos arquitectónicos en herramientas para controlar el combate. Su técnica era tan refinada que hizo que su oponente, mucho más grande, pareciera torpe y predecible. Al concluir el escenario, Sara no solo había neutralizado a su oponente, sino que lo había hecho protegiendo a 2 civiles y manteniendo la comunicación con su equipo. Su actuación fue tan excepcional que los instructores que la observaban pidieron una repetición inmediata para documentar sus técnicas con fines de entrenamiento. La parte por equipos de la evaluación concluyó con la unidad de Sara obteniendo las puntuaciones más altas de su clase. Jackson, quien alguna vez dudó de su lugar en la infantería de marina, reconoció públicamente su desempeño como el factor clave de su éxito. Los demás miembros del equipo coincidieron, reconociendo que sus habilidades únicas los habían hecho a todos más efectivos. La parte individual de la evaluación le planteó a Sara el escenario más desafiante hasta la fecha. Se enfrentó a múltiples oponentes simultáneamente, algo que pondría a prueba sus capacidades al máximo. El escenario estaba diseñado para simular una inferioridad numérica en un combate donde la retirada era imposible. Sara afrontó el desafío con la misma mentalidad metódica que le había sido útil durante todo el entrenamiento. Analizó las posiciones de su oponente, identificó sus posibles tácticas y desarrolló una estrategia que le permitirá aprovechar sus fortalezas y minimizar sus desventajas. Al comenzar el escenario, Sara se movió con una fluidez y precisión que asombró a todos los presentes. Atacó al primer oponente con una combinación de golpes y derribos que lo neutralizaron con rapidez y eficacia. Antes de que los demás pudieran reaccionar, se reposicionó para aprovechar la confusión. El segundo oponente era más grande y experimentado que el primero, pero Sara adaptó sus tácticas en consecuencia. Utilizó su agresividad contra él, permitiéndole aplicar ataques excesivos que lo dejaban vulnerable a las técnicas de contraataque. En cuestión de segundos,
Se encontró en el suelo, controlado por las llaves articulares de Sara, aplicadas con maestría. El tercer y cuarto oponentes intentaron coordinar sus ataques, pero el movimiento y la posición de Sara les impedían trabajar juntos eficazmente. Aprovechó el espacio a su alrededor para obligarlos a enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo, enfrentándose a cada amenaza individualmente en lugar de permitir que la abrumaran con su número. El quinto oponente era el más desafiante hasta el momento, un instructor de marines con amplia experiencia en combate y entrenamiento avanzado en artes marciales. Este enfrentamiento pondría a prueba si las habilidades de Sara podían resistir contra alguien que igualaba su habilidad técnica, pero que poseía ventajas significativas en tamaño y fuerza. La batalla entre Sara y el instructor fue una lección magistral de técnica y estrategia. Ambos luchadores demostraron una habilidad excepcional, pero los años de entrenamiento y la habilidad natural de Sara le permitieron encontrar oportunidades. Eso no debería haber existido. Utilizó la sincronización y la precisión para superar las ventajas físicas del instructor, creando oportunidades mediante una técnica superior en lugar de la fuerza bruta. El oponente final intentó usar su ventaja de tamaño para dominar a Sara mediante pura agresión, pero ella estaba preparada para esta táctica. Redirigió su energía e impulso, usando su propia fuerza para lanzarlo con tal precisión que aterrizó justo donde ella quería. El lanzamiento fue ejecutado con tanta perfección que pareció fácil. Aunque Sara sabía que representaba la culminación de años de práctica dedicada, al final del escenario, Sara se alzó victoriosa sobre 6 oponentes, habiendo demostrado habilidades que impresionaron incluso a los marines más experimentados presentes. El silencio que siguió a su actuación se rompió con aplausos espontáneos tanto de los instructores como de los compañeros reclutas. Incluso aquellos que habían sido sus críticos más duros se vieron obligados a reconocer lo que acababan de presenciar. La sargento de artillería Williams, quien había presionado a Sara con más fuerza que cualquier otro recluta, dio un paso al frente para dirigirse al grupo. Explicó que en sus 15 años como instructora de instrucción, nunca había visto una demostración más impresionante de los principios de las artes marciales del cuerpo de marines aplicados bajo presión. El desempeño de Sara representó todo lo que el cuerpo de marines valoraba: técnica, disciplina, fortaleza mental y la capacidad de superar obstáculos aparentemente imposibles. El crucible comenzó 3 días después de su notable desempeño en la evaluación de combate. El ejercicio de campo de 54 horas representó la culminación de 13 semanas de intenso entrenamiento, y al completarlo con éxito, cada recluta obtendría el título de marine de los Estados Unidos. Sara se sentía más segura que nunca durante el campamento de entrenamiento, pero sabía que el crucible pondría a prueba cada aspecto de su preparación. El ejercicio comenzó con una marcha de 12 milímetros con equipo de combate completo. El entrenamiento de resistencia de Sara resultó valioso, ya que mantuvo su posición en formación durante la desafiante travesía. Sus compañeros reclutas, que antes cuestionaban sus capacidades físicas, ahora la veían como una fuente de inspiración y determinación. La primera noche del crucible incluyó una serie de ejercicios tácticos que requerían trabajo en equipo y liderazgo. Sara se encontró asumiendo roles de liderazgo con naturalidad en varios ejercicios, algo impensable durante sus primeras semanas de entrenamiento. Su confianza y sus habilidades demostradas le habían ganado el respeto y la confianza de sus compañeros. Durante un ejercicio nocturno particularmente desafiante, el equipo de Sara tuvo que cruzar un campo minado simulado mientras transportaba a compañeros heridos. El escenario requería una navegación precisa, un trabajo en equipo meticuloso y un liderazgo firme bajo presión. Sara coordinó los movimientos de su equipo con la misma precisión que había demostrado en artes marciales, asegurándose de que todos llegaran a salvo con éxito. El segundo día trajo consigo desafíos más complejos que pusieron a prueba tanto la resistencia física como la mental. La privación de sueño, la alimentación limitada y la presión constante fueron diseñados para llevar a los reclutas al límite. El entrenamiento en artes marciales de Sara le había enseñado disciplina mental,
técnicas que la ayudaron a mantenerse concentrada y eficaz incluso en estas condiciones extremas. Uno de los momentos más memorables del crisol se produjo durante un ejercicio de liderazgo de equipo, donde Sara fue puesta al mando de un grupo diverso que incluía a varios reclutas que inicialmente se habían mostrado escépticos sobre sus habilidades. La misión requería que asaltaran una posición defendida utilizando los principios tácticos aprendidos durante el entrenamiento. El enfoque de Sara ante el desafío de liderazgo reflejó todo lo que había aprendido sobre sí misma durante el campamento de entrenamiento. No intentó ser la líder más ruidosa ni la más agresiva. En cambio, utilizó sus habilidades analíticas para desarrollar un plan táctico sólido y sus habilidades de comunicación para asegurar que todos comprendieran sus roles y responsabilidades. El escenario de asalto del K requería que el equipo de Sara coordinara múltiples elementos mientras se adaptaba a las condiciones cambiantes del campo de batalla. Demostró la misma calma en la toma de decisiones bajo presión que había caracterizado sus actuaciones en artes marciales, ajustando el plan a medida que se disponía de nueva información. Cuando el fuego enemigo obligó a su equipo a ponerse a cubierto, Sara tomó una decisión que sorprendió a todos, incluidos los instructores que observaban. En lugar de solicitar fuego de supresión o intentar flanquear la posición, decidió usar sus habilidades únicas para infiltrarse directamente en la posición enemiga. El plan de Sara era audaz, pero tácticamente sólido. Su pequeño tamaño y sus excepcionales habilidades de movimiento le permitirían acercarse a la posición defensiva sin ser detectada, mientras que su equipo proporcionaba una distracción. Una vez en posición, podía neutralizar a los defensores y permitir que su equipo avanzara con seguridad. La infiltración requirió que Sara se arrastrara casi 200 metros por terreno accidentado, permaneciendo completamente oculta de los observadores enemigos. Su entrenamiento en artes marciales le había enseñado control y conciencia corporal, lo cual resultó invaluable durante este acercamiento. Se movía como una sombra, utilizando todas las coberturas y escondites disponibles. Cuando Sara llegó a la posición enemiga, se encontró frente a 3 instructores que representaban a combatientes enemigos. El escenario requería neutralizarlos a los 3 sin alertar a las demás posiciones defensivas de la zona. Este era precisamente el tipo de desafío que mejoraba sus puntos fuertes. El asalto de Sara a la posición defensiva fue rápido y decisivo. Utilizó sus habilidades marciales para neutralizar al primer defensor silenciosamente y luego atacó inmediatamente al segundo antes de que pudiera dar la alarma. El tercer defensor tuvo tiempo de reaccionar, pero la técnica y velocidad superiores de Sara le permitieron controlar el combate por completo. La infiltración y el asalto duraron menos de 5 minutos de principio a fin. El equipo de Sara, observando desde sus posiciones ocultas, apenas podía creer lo que había presenciado. Ella sola había neutralizado una posición defendida que, mediante un asalto convencional, habría requerido un tiempo considerable en bajas para una fuerza mucho mayor. El ejercicio concluyó con el equipo de Sara logrando su objetivo sin simular bajas, algo que rara vez ocurría en escenarios de crisol. Los instructores observadores quedaron tan impresionados con su innovación táctica y ejecución que solicitaron un informe detallado de su proceso de toma de decisiones. Durante el informe, Sara explicó su razonamiento con el mismo enfoque analítico que aplicó a todo su entrenamiento. Había identificado las debilidades del enemigo, evaluado las capacidades de su equipo y desarrollado un plan que maximizaba sus posibilidades de éxito y minimizaba el riesgo. Su enfoque demostró un pensamiento estratégico que impresionó incluso a los instructores más experimentados. La fase final del crisol incluyó la tradicional ceremonia donde los reclutas obtenían oficialmente el título de Infantería de Marina de los Estados Unidos. Sara formó con sus compañeros infantes de marina. Ya no era la adolescente insegura que había llegado a la isla París 13 semanas antes. Había demostrado su valía en todos los aspectos importantes, ganándose el respeto gracias a su dedicación, habilidad y determinación inquebrantable. Jackson, quien había sido su mayor crítico al principio del entrenamiento, se acercó a Sara después de la ceremonia.
Admitió que su escepticismo inicial se había basado en suposiciones más que en evidencias, y se disculpó por dudar de su compromiso y sus capacidades. Le dijo que servir junto a ella lo había convertido en un mejor marine y en una mejor persona. Rodríguez Miller y los demás miembros de su pelotón expresaron opiniones similares. Todos habían aprendido valiosas lecciones sobre el buen juicio, el trabajo en equipo y la importancia de evaluar a las personas por sus acciones y no por su apariencia. La trayectoria de Sarah no solo había cambiado su perspectiva, sino que había influido en todos los que la rodeaban. A la ceremonia de graduación asistieron familias de todo el país que habían venido a ver a sus seres queridos obtener el título de marine. Los padres de Sarah estaban entre el público. Su padre, con su antiguo uniforme del ejército, y su madre, intentando contener las lágrimas de orgullo. Habían visto a su hija transformarse de una adolescente decidida a una marine segura y capaz. Tras la graduación, Sarah recibió una noticia que validaría todo lo que había logrado durante el entrenamiento. Había sido seleccionada para el entrenamiento militar especializado en un campo que normalmente solo se otorgaba a los marines más excepcionales. Su desempeño durante el entrenamiento la había marcado como alguien con un potencial excepcional de liderazgo y habilidades especializadas. La carta de su padre, que había llevado consigo durante todo el campamento de entrenamiento pero que nunca había abierto, permanecía sellada entre sus pertenencias. Sarah comprendió que nunca necesitaría leerla porque nunca había considerado seriamente rendirse. Los desafíos que antes parecían imposibles se habían convertido en oportunidades para demostrar sus capacidades. Mientras Sarah se preparaba para dejar Parris Island para la siguiente etapa de su carrera en la infantería de marina, reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta ese punto. Había llegado como una adolescente insegura que intentaba demostrar su valía a los demás. Se iba como una infante de marina segura de sí misma que había aprendido que la persona más importante a la que debía demostrar su valía era a sí misma. Los instructores de instrucción que la habían presionado tanto durante el entrenamiento se reunieron para despedir a los infantes de marina que se graduaban. El sargento de artillería Williams tomó a Sarah aparte para conversar en privado y le dijo que tenía el potencial de convertirse en una líder destacada en la infantería de marina. El elogio de alguien a quien Sarah respetaba tanto significaba más que cualquier premio o reconocimiento. La historia de Sarah en Parris Island se había vuelto legendaria entre los instructores de instrucción y se contaría a los futuros reclutas durante años. Había demostrado que la determinación, la habilidad y la fortaleza mental podían superar cualquier desventaja física. Lo más importante es que el anuncio mostraba que los marines eran de todos los tamaños y que la diversidad de capacidades fortalecía a las unidades, no las debilitaba. Mientras el autobús se alejaba de la isla Parris, Sarah recordó el lugar que había transformado su vida. Sabía que los desafíos que le aguardaban en su carrera en el cuerpo de marines serían diferentes, pero no menos exigentes. Sin embargo, también sabía que poseía las habilidades, la confianza y la determinación para afrontar cualquier desafío que le aguardara. La joven de la que una vez se habían reído durante los ejercicios militares se había convertido en una marine cuya historia inspiraría a otros a enfrentar sus propios desafíos aparentemente imposibles. La trayectoria de Sarah demostró que, con suficiente dedicación y la mentalidad adecuada, cualquiera podía superar las expectativas que otros depositaban en él, y aún más importante, superar sus propias expectativas de lo que podía lograr.